entonces a Abraham la invitación a hacer algo que no fue tan difícil y que fue muy grato en realidad, que es convocar a algunos amigos a pensar lo que vamos a pensar en la mesa de hoy, que es los desafíos que plantea la educación superior, específicamente universitaria, en la Argentina, en un contexto cuya complejidad no necesito destacar, pero que al mismo tiempo viene signado por un par de aniversarios notorios, quizás por un poco más que un par, diría 3 fechas de las que el año que viene o alrededor de las cuales el año que viene vamos a estar pensando algunas cosas. Sin duda la reforma universitaria del 18, sin duda también el movimiento medio siglo posterior del Mayo francés, que como se ha señalado tantas veces tiene tantos parentescos en sus postulados, en sus orientaciones, en sus reclamos con el movimiento reformista del 18, y que al mismo tiempo no deja de tener un impacto tan grande sobre las grandes orientaciones en el campo de la filosofía social, de la filosofía política, que en un país que ha sido históricamente un fuerte receptor de los movimientos del pensamiento francés, ha impactado fuertemente en las orientaciones de nuestro pensamiento sobre la sociedad, sobre la política y ciertamente sobre la universidad. Y el año que viene se cumplirán también los 10 años de una reunión que tuvo mucha importancia, que fue la segunda conferencia regional. El año que viene tendrá lugar la tercera, en coincidencia con las conmemoraciones del centenario de la Reforma Universitaria en Córdoba, de Educación Superior, del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, cuya reunión del año 2008 en la localidad de Cartagena de Indias se ha vuelto sumamente importante y conocida por la enorme trascendencia que tiene la declaración final con la que esa reunión ha instalado un principio que en la discusión sobre la universidad hoy en América Latina se vuelve un principio absolutamente fundamental, orientador sin duda de algunas transformaciones normativas que en algunos de los países de la región, ciertamente en la Argentina, a través de una reforma de la Ley de Educación Superior, de la que Adriana fue protagonista en el año 2015, organiza un nuevo modo de pensar la cuestión universitaria alrededor de la idea distinta, superadora, diría yo, de la idea que presidía el espíritu reformista del 18, de que la educación superior debe ser tenida por un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Si tuviera que decirlo muy rápido, diría que si la reforma en los documentos, en las grandes proclamas, en el manifiesto de la reforma del 18 aparece con mucha centralidad el valor fundamental de la libertad, y la palabra libertad y la idea de los hombres libres, ¿no? A los hombres de una América libre, dice el manifiesto, hombres de una república libre, las libertades que faltan son los dolores que quedan, ¿no? La idea de libertad es una idea fundamental en el espíritu que anima, que preside la reforma del 18. Las transformaciones más recientes, incluso las transformaciones normativas más recientes y sin duda los procesos de expansión del sistema universitario de los últimos años en América Latina se produjeron más bien bajo los auspicios de la idea muy novedosa para pensar los niveles superiores del sistema educativo, de que la educación debe ser considerada también en esos niveles un derecho. Y eso me parece que tiene que ver, por un lado, con un conjunto de transformaciones en el terreno discursivo, en el terreno retórico, que instalaron la idea de derecho con mucha centralidad y con mucha fuerza en la discusión pública latinoamericana durante los 3 primeros lustros del siglo XXI, en los que la idea misma de democracia, que en los años de la transición a la democracia posterior al ciclo de las últimas dictaduras cívico-militares en toda la región, había estado muy presidido por un espíritu, digamos, liberal político más bien clásico, empezó a pensarse en los términos de un proceso de ampliación, de profundización, de universalización de derechos. Pensamos en estos últimos años en América Latina que una sociedad es tanto más democrática, no solamente cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino cuantos más derechos tienen sus ciudadanos y sus pueblos.
y empezamos a pensar algunos derechos nuevos que nunca antes nos habíamos imaginado que podían ser conceptualizados como un derecho. Empezamos a pensar algunos valores que tradicionalmente imaginábamos como siendo privilegios o prerrogativas instaladas más o menos naturalmente en el seno de nuestras sociedades desiguales e injustas, como derechos que eran o que tenían que poder ser ciertos y efectivos para todos. Y empezamos a pensar entonces en la educación, en todos sus niveles, y en la educación superior específicamente, como uno de estos derechos que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar. La idea de pensar a la universidad o a la educación superior en general como un derecho va de la mano con la idea de sostener al Estado como el garante necesario del ejercicio efectivo de ese derecho. Transformaciones, digo entonces, discursivas, retóricas, en el terreno de nuestras discusiones públicas sobre la cuestión de la democracia en general, sobre la cuestión de la educación en particular. Y por otro lado, me parece que la instalación de la idea o la posibilidad de pensar la educación superior como un derecho humano universal, como se pudo estampar en ese documento tan importante que es la Declaración Final de la CRES del 2008, que pudo pensarse aquí en América Latina en un contexto histórico particular, que no pudo pensarse antes y que no pudo pensarse en otros lados, cuando la delegación latinoamericana que en el año 2008 había podido producir esa declaración tan interesante, cruzó el Atlántico al año siguiente, en el 2009, para asistir a la Conferencia Mundial de Educación Superior en París. En París los recibieron con queso Roquefort, con riquísimo vino tinto, con besos y con abrazos, pero con el señalamiento también de que ni se les ocurriera que allí en París, donde hace mucho tiempo que tienen claro que la universidad no es un derecho universal, semejante cosa pudiera aparecer estampada en la declaración final de esa conferencia. Entonces es en un cierto contexto y es en un cierto lugar del mundo donde pudieron pensarse cosas muy interesantes, muy originales y muy avanzadas, donde pudo dejarse establecido que la universidad, la educación superior, puede ser pensada, debe ser pensada como un derecho humano universal. Y esto digo de la mano de un conjunto de transformaciones en los modos en los que pensamos una cantidad de cosas, la democracia misma en aquellos años, y de la mano también de un conjunto de políticas públicas que volvieron verosímil la representación de la educación superior como un derecho como no lo había sido de hecho 2, 3, 5 décadas antes. En un país en el que la educación secundaria no era obligatoria hasta no hace mucho tiempo, el postulado de la universidad como un derecho humano universal no dejaba de resultar no habría dejado de resultar relativamente disparatado. La universidad en la Argentina durante mucho tiempo solo pudo ser pensado como el lujo que podían darse quienes previamente habían podido darse el lujo anterior de terminar un nivel educativo que ninguna ley les exigía terminar. Solo cuando la educación secundaria debe ser pensada como una obligación, la educación universitaria puede empezar a ser pensada como un derecho. Y en ese sentido, la expansión del sistema educativo, el establecimiento por una ley de la nación de la obligatoriedad del nivel secundario, que ninguno de los que está aquí es tan ingenuo como para suponer que inmediatamente se convierte en la universalización efectiva de ese nivel secundario. Ese paso falta todavía mucho para terminar de darlo. No estamos bien, no vamos bien, los números que tenemos no son buenos y no han aumentado en los años recientes todo lo que deberían haber aumentado, pero de todas maneras hay una orientación dada por la sanción de una ley que quiere decir que un país, a través de sus legisladores, quiere para sus jóvenes que en el plazo más corto posible tengan todos ellos los estudios secundarios completos, y en esa medida esa ley indica, por lo menos tendencialmente, la posibilidad de pensar la universidad como una posibilidad cierta y efectiva para una cada vez mayor cantidad de jóvenes. Eso me parece que está en la base de la tendencia que tenemos a decodificar la idea de la universidad como un derecho humano universal en términos del derecho de los ciudadanos, más específicamente de los jóvenes, a asistir a la universidad. Cuando traducimos qué quiere decir la idea de la universidad como un derecho humano universal, tendemos a pensarlo como el derecho individual de los ciudadanos, específicamente de los ciudadanos jóvenes, a entrar a la universidad, a permanecer en la universidad, a avanzar en la universidad, a aprender en la universidad, a recibirse en la universidad en plazos razonables que no dupliquen o tripliquen
los plazos previstos teóricamente en los planes de estudio solo porque los miembros de la corporación profesoral no logramos ponernos de acuerdo en nuestras internas más o menos corporativas y tenemos la vida de nuestros jóvenes como rehenes, y hacer todo eso en los más altos estándares de calidad, sea como sea que la bendita calidad se mida, lo cual es un problemón en el que no voy a siquiera ingresar aquí, entre otras muchas cosas por falta de competencia, y porque lo que me interesa aquí no es un problema técnico de cómo medimos la calidad, sino un problema conceptual. Discutir el prejuicio perfectamente fiaca, perfectamente reaccionario y absolutamente inaceptable de que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos. Tendemos a pensar el derecho a la universidad como derecho humano universal, como el derecho entonces de los individuos, de los ciudadanos, específicamente de los jóvenes, a entrar, a permanecer, a avanzar, a estudiar y a recibirse en las universidades, pero me parece a mí que en una perspectiva más de conjunto, como la perspectiva a la que nos invita esta convocatoria que nos hizo Abraham a pensar los problemas de la universidad a 100 años de la Reforma, a 50 años del 68, a 10 años de la CRES, a pensar la universidad a pocos meses de que debamos pensarla todos colectivamente en las muchísimas reuniones que tendrán lugar durante el año que viene, que ya están empezando a tener lugar, reuniones preparatorias de todos los colores y pelajes de la CRES del año que viene en Córdoba. Me parece, que en este contexto más general es reducir demasiado la idea de la universidad como derecho humano universal, pensarla apenas como el derecho individual de los ciudadanos a ir a la universidad, a aprender en ella y a recibirse en ella. Primero porque me parece que esa idea reduce la universidad a una única de sus funciones, que es la función de formación. Y la universidad debe ser pensada como un derecho humano universal también cuando pensamos en sus otras funciones, en su función de productora de conocimiento y en la función de lo que tradicionalmente se llamaba, y hoy la palabra está sometida a todo tipo de interesantes debates, y yo personalmente me interesa insistir en esos debates porque no deja de tener un tufillo filantrópico medio desagradable, la vieja, aunque querida, sin duda, palabra extensión. Pero además porque pensar el derecho a la universidad apenas como el derecho individual de los ciudadanos a asistir a ella, es pensar el derecho a la universidad como un derecho individual de los ciudadanos. Y me parece que el derecho a la universidad, que el derecho a la educación en todos sus niveles, es uno de esos derechos que en los últimos años hemos aprendido a conceptualizar en la Argentina y en varios países de América Latina como siendo no solamente un derecho individual de los ciudadanos, sino también un derecho colectivo de los pueblos. Me parece que hay allí un asunto interesante para pensar que plantea grandes complejidades teóricas, políticas, filosóficas. Nadie dirá que es fácil el concepto de pueblo, nadie dirá que ese concepto carece de todo tipo de debates, de todo tipo de problemas. Decimos pueblo y empiezan los problemas. Sin embargo, no podemos pensar la universidad solamente como el derecho individual de los ciudadanos, puesto que es el pueblo como sujeto colectivo el que tiene un derecho a usufructuar la existencia y el trabajo de la universidad, tanto en el terreno de sus actividades formativas, como en el terreno de sus actividades investigativas, como en el terreno de sus actividades de extensión, de promoción cultural, etc. Y me parece que puede ser un desafío interesante empezar a pensar qué quiere decir que el pueblo, entendido como sujeto colectivo, tiene un derecho a la universidad. Y me parece que podemos decir provisoriamente que decir que el pueblo tiene un derecho como sujeto colectivo a la universidad quiere decir que el pueblo, que pagando sus impuestos sostiene el trabajo que realizamos en nuestras universidades, tiene que tener el derecho a que esas universidades le provean los mejores profesionales, técnicos, científicos, académicos, investigadores, profesores que ese pueblo necesita para realizarse, que ese pueblo necesita para ver garantizados otros derechos que los asisten. ¿Qué quiere decir que el pueblo tiene, como nos gusta llenarnos la boca diciendo que tiene un derecho a la salud, si eso no incluye, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el derecho a que la universidad, que ese pueblo pagando sus impuestos sostiene, le provea los mejores profesionales, los mejores médicos, los mejores enfermeros, para que ese derecho a la salud no sea un derecho puramente declarativo o meramente nominal? Y a mí me gustaría en este punto señalar la interesante provocación que viene de realizar en un librito, como todos los que está escribiendo últimamente, muy interesante, muy provocador, muy sugerente,
el querido juez Zaffaroni, que está escribiendo unas cosas lindísimas y que en un librito pequeñito, reciente, postula la idea para mí muy interesante de que el desarrollo de los pueblos debe ser tenido como uno de esos derechos de los pueblos que hay que defender y que los estados deben garantizar. Pensar el desarrollo como un derecho. Esa me parece una provocación interesante de Zaffaroni, porque nadie dirá que la palabra desarrollo no acarrea incontables problemas. La palabra desarrollo, en efecto, puede y debe ser criticada por muchos lados. Se le ha criticado su evolucionismo más o menos ingenuo, su teleología más o menos candorosa, su incapacidad para pensar un conjunto de otras determinaciones que a veces dificultan el crecimiento de nuestros países y que en cierto periodo de la historia de la sociología latinoamericana pudieron nombrarse con la palabra dependencia. Se le ha criticado al desarrollo el carácter economicista de sus postulados, se les ha criticado a los desarrollistas con mucha frecuencia y mucha justicia un modo de pensar el crecimiento económico que con frecuencia es fuertemente desaprensivo respecto a la naturaleza, al medio ambiente. Y todas esas críticas están muy bien y todas esas críticas deben ser todavía reforzadas. Sin embargo, me parece que dicho todo eso, que hoy nos lleva a hablar menos de desarrollo en abstracto que de un desarrollo al que siempre adjetivamos múltiplemente, y entonces decimos desarrollo local, desarrollo regional, desarrollo sustentable, desarrollo humano. Como sea que nombremos o que califiquemos o que adjetivemos la idea de desarrollo, parece interesante perseverar en ella para señalar la posibilidad de que nuestros países, de que nuestros pueblos tengan un futuro diferente de la mera repetición del presente muy injusto que tienen, para que podamos pensar en países, en sociedades más justas, más equilibradas, más equitativas, más felices. Si nombramos con la palabra desarrollo esa posibilidad, a mí me parece que está bien perseverar en el uso de la palabra desarrollo y postular, como postula el juez Zaffaroni. Nunca sé si hay que decirle juez o ex juez a Zaffaroni, porque es ex juez argentino, pero ahora juega en las grandes ligas, es un juez internacional. Entonces vamos a seguir diciéndole al juez Zaffaroni. Me parece que hay que sostener la apuesta que hace Zaffaroni de pensar el desarrollo así entendido como un derecho de los pueblos y preguntarse entonces por la relación que existe entre la universidad, entendida como un derecho individual y colectivo de los ciudadanos y del pueblo, y el desarrollo que esos pueblos tienen derecho a alentar, a propiciar, a conseguir. Y eso hacerlo en el nivel de la formación, pero también en el nivel de las otras actividades que llevan adelante las universidades. Me interesa especialmente señalar que en el nivel o en el terreno o en la dimensión en la que pensamos a las universidades, no solamente como transmisoras de conocimiento, sino como productoras de conocimiento. En el nivel en que pensamos a las universidades no solamente como instituciones de formación, sino como instituciones de investigación, sostener que la universidad es un derecho colectivo de los pueblos, es sostener que los pueblos que pagando sus impuestos sostienen el trabajo investigativo que se realiza en las universidades, tiene que poder beneficiarse, tiene que poder usufructuar el resultado de ese trabajo investigativo, que es muy importante. En las universidades investigamos muchas cosas y sabemos muchas cosas que no puede ser que después circulen apenas en el desangelado formato de los papers académicos referateados y muchas veces escritos incluso en un idioma diferente del idioma que hablan cotidianamente los miembros de ese pueblo que pagando sus impuestos sostienen nuestro trabajo. Entonces me parece que una de las tareas que tenemos es volver a aprender a hablar en nuestras universidades el lenguaje de las grandes conversaciones colectivas. Nos estamos olvidando de cómo se hablaba el lenguaje de las grandes conversaciones colectivas, de tanto hablar el pavote lenguaje de los abstracts, de las keywords, de los kufr, los ibid, los opsit, los pupu. Y me parece que recuperar la posibilidad de que las universidades sean actores protagónicos de las grandes conversaciones colectivas es una de las tareas que tenemos para garantizar el derecho de los pueblos a usufructuar la existencia y el trabajo que realizamos en las universidades. En las universidades tenemos que volver a hablar en castellano. No puede ser que consideremos que publicar en inglés es más digno, es más noble, vale más, debe ser mejor puntuado en el curriculum vitae. Tenemos que volver a hablar el idioma que hablan
los habitantes del país que pagando sus impuestos sostienen nuestros trabajos. Además podemos, por supuesto, porque ninguno de nosotros es tan candoroso como para sostener que no hay que hacer currículum vitae, dale que va, lo hacemos, pero admitamos que eso también es sumamente fácil, se hace los sábados a la tarde, no hay cosa más fácil que la Very Important Sociological Review de Oklahoma nos acepte un artículo referateado, que es una tontería hacer. Lo difícil, lo verdaderamente difícil y lo importante es estar a la altura estilística, retórica, política y moral de las grandes discusiones colectivas. Y como las grandes discusiones colectivas que se vienen en la Argentina son tremendamente difíciles y tremendamente importantes, si queremos sostener la idea de que la universidad es un derecho humano de los individuos y del pueblo, me parece que tenemos también que hacer un ejercicio de revisión crítica de nuestras propias prácticas en la universidad, pensar muy seriamente lo que estamos haciendo, tratar de hacerlo mejor y poner a las universidades a la altura del enorme desafío que tienen para discutir en una coyuntura que es de las más bravas que hayamos conocido en muchas décadas en la Argentina y donde la voz experta y pública de nuestras universidades debe ser escuchada mucho más de lo que estamos logrando que sea escuchada hasta ahora. Bueno, dicho eso, quiero decir que tengo la gran alegría de presentarles a 3 de los colaboradores de este número de la revista de Voces en el Fénix. Es una gran alegría estar con... Voy a leer los currículum. Voy a leer los ridículum. Daniela Perrota es una querida amiga, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Argentina, la maestría en Ciencias Sociales con mención en Educación y el doctorado en Ciencias Sociales. Es investigadora asistente del CONICET, con sede en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras de la UBA, y es investigadora adscripta al Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y actualmente forma parte del equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como coordinadora del Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria, y he escrito trabajos que yo considero valiosísimos y de los que uno siempre aprende mucho sobre los problemas de la internacionalización de la vida universitaria en los últimos años. Martín Mangas, querido compañero, colega de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es especialista en temas presupuestarios y fiscales, profesor de grado y posgrado en las Universidades Nacionales de General Sarmiento, San Martín y Lanús. Fue secretario de Administración en la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2006 y 2012 y entre 2010 y 2015 asesoró a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ocupó diversos cargos en la función pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2005 y el 2006 y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre el 99 y el 2005 e integra el Foro Universitario de Estudios Fiscales y el colectivo Economía Política para la Argentina, y sus escritos sobre economía política en general y sobre economía política de la universidad en particular a mí me parecen siempre extraordinariamente instructivos y aportes fundamentales para las discusiones que tenemos que tener en estos años que corren. Adriana Puigros requiere, me parece, menos presentaciones. Doctora en Pedagogía de la UNAM de México, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Educación del CIMVESTAF México y licenciada en Educación de la UBA. Fue directora general de Educación de la Provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Publicó una punta de libros de su autoría y un montón más en coautoría. Es responsable de la reforma de la Ley de Educación Superior en la Argentina, y sus escritos sobre pedagogía en general y sobre la cuestión de la educación superior en particular tienen una importancia que no creo que yo deba destacar acá. De modo que no sé si en ese orden en el que a ustedes les parezca podemos iniciar la ronda de conversación.